Hebreos 11:6 nos habla de qué. Que sin fe es imposible agradar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué es la fe? No me digan la certeza de lo que no se ve, la convicción. No, tan cristianos no. ¿Qué es la fe? Y yo creo que la fe a veces es como negativa y positiva. No sé. ¿Por qué? Yo diría, ¿existe o no? ¿Tengo o no tengo? Yo creo que es creer en algo que usted no sabe si ¿Qué le va a resultar, pasar? ¿Qué le va a suceder? qué suceder. Pero, Es más o menos perdón, así. Pero a veces no sucede. Pero usted de todas maneras tiene fe en eso. Pero de todas maneras siempre nosotros los seres humanos hay veces que uno pues le pone, digamos, va con tanta seguridad a hacer algo y no le sale. Pero ¿Qué pasa ahí? El Señor Porque dice, eso pasa, eso pasa. el Señor dice, si tuvieras como un grano de mostaza, entonces, ¿qué tanta fe tenemos? Y entonces a veces no, realmente no tenemos ¿Sabe? como la fe suficiente, creo yo, para decir sí, esto va a ser realidad, sí me van a salir los exámenes bien, sí tal cosa. Bien, vamos a ponerlo en lo más práctico porque eso es lo que me gusta a mí, ¿ok? Para poder a veces entender una palabra, tenemos que irnos a lo que no es, para comprenderlo bien, ¿sí? Entonces podríamos decir que el antónimo de fe es... ¿Cómo es que sí? No creer, sí. no creer. Vamos a tenerlo, ahí era donde quería llegar. ¿Sí la escucharon? ¿La palabra o no? No. Otra vez. ¿Qué? Se me fue. La última que dijiste, Se me fue la duda. la duda. ¿Sería que el antónimo de fe sería dudar? Puede ser. Uno no debe dudar. ¿Qué es la fe? La certeza De lo que se espera. y Es la como convicción la confianza. de lo que no se ve. Yo de lo que no se confío ve. que eso se va a hacer. Yo Yo confío creo. que Dios me va a responder. Pero si hay duda, Pero si está la duda, entonces no No hay sería fe. No sería fe. entonces sí lo podríamos entender de esa manera. O sea, yo lo entiendo así. ¿no? Vea, muchas veces nosotros, por decir algo, poner un ejemplo, en medio de una enfermedad nosotros decimos esta frase: tenemos fe de que Dios Me va a sanar. me va a sanar. Pero lo dudamos. Entonces si lo dudamos es porque no tenemos fe. Y eso nos explica claramente lo que pasaba. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Para que Noé hiciera lo que hizo, tuvo que tener ¿qué? Fe. ¿Sí? ¿Qué tenía él? La convicción de que iba a hacer lo que Dios le había dicho, aún sin saber cómo hacerlo. Aún siendo algo que para él era totalmente desproporcionado de su propia realidad. Sí, para Moisés, o sea, uno lee la historia de Moisés que sacó al pueblo de Israel, que él abrió el mar en dos, pero Moisés no tenía ni idea de eso. Es más, Moisés no tenía ni siquiera la habilidad para hablar en público, no tenía la habilidad mucho menos para ir frente a un emperador, que eso era hoy en día como ir a hablar con el presidente Trump. O sea, es que nosotros muchas veces no le damos la dimensión de lo que la historia bíblica nos dice. Y muchas veces nosotros no entendemos de que estamos aquí para hacer tareas de la dimensión divina. Y para hacer tareas de dimensiones divinas, ¿qué necesitamos? Habilidades, talentos, El Señor lo da. pero no necesitamos eso, necesitamos ¿qué? Fe. 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 ¿Sí? Y si ahí nos devolvemos entonces, para tener fe, entonces yo debo tener una relación con Dios, ¿sí? Debo ver cómo Dios obra y todo lo que nos ha dicho el tema. Bien, entonces, hay un cruce de caminos, entonces vamos a tener esa crisis, ¿sí? ¿Como quiénes? A ver, en lo que estudiamos. ¿Quiénes tuvieron crisis de fe? Todos también. Moisés. Moisés, Noé con su arca. Noé. Abraham. Vamos a estudiar ese primer punto con el tema de Josué. Listo. Ellos iban a entrar a la tierra prometida, pero llegaron ¿a dónde? ¿A qué tierra? A una tierra que se llama Jericó. ¿Y qué tenía Jericó? Estaba rodeada de unas murallas
que no eran unos muritos como nosotros nos los imaginamos, sino eran murallas tal vez de este grosor, altísimas. ¿Sí? ¿Y cuál es la estrategia de guerra que Dios les da para superar esas murallas? 7 veces. 7 veces. ¿Dar qué? 7 vueltas. 7 vueltas. 7 seguidas. No, era por días. Una por Cada día. una por días. Ahí vamos viendo un poquito más. Una por día, ¿cierto? ¿Y qué tenían que hacer cuando terminaran de dar la última vuelta? Gritar. No. No era por días. ¿Cómo se llama? Primero que hacer sonar qué? La trompeta. Esos como esos cornos que ellos tenían. Y para eso eran 7 sacerdotes los que hacían sonar eso. Y después de que sonara eso, ¿qué tenían que hacer? Ay, sí, gritar. ¿Y qué iba a pasar con los muros? Se iban a caer. La pregunta es, ¿eso sucedió? ¿No se acuerdan de esa historia bíblica? Ellos dieron una vuelta por día, hicieron sonar las trompetas, gritaron y los muros cayeron. La pregunta es, si yo le digo a ustedes, denle 7 vueltas a los muros de Jericó, tomamos las planetas y gritan y listo, con eso tenemos, ¿qué pudo haber dicho el pueblo? Porque eso se lo dijo Dios, ¿a quién? A Josué, no al pueblo. Y Josué fue y se lo dijo ¿a quién? Ellos estaban esperando una estrategia de guerra lógica. Sí, no, vamos a rodear, vamos a hacer de que ellos abran las puertas, nos vamos a entrar, vamos a empezar a matar a los soldados de ellos. Ellos esperaban algo así. Pero no, den vuelticas y griten. Y así. Era algo que totalmente ilógico. Me imagino a Josué recibiendo eso y yo, bueno, ahorita como les digo esa estrategia al pueblo. Me van a tomar por qué, por loco. Eso empieza a ser esa crisis de fe, ¿sí? Porque Dios pone cosas ilógicas. Voy a seguirme tomando como ejemplo. Duré como 16 años en el Ministerio de Música. Y llegué a un momento donde dije, renuncio. No más. No más Ministerio de Música. ¿Sí? Para toda la iglesia era algo que era algo ilógico, ¿sí? Porque no, que César canta muy bonito, que César dirige muy bonito, que yo no sé qué, que cómo se va a salir del grupo de música. Pero yo estaba siguiendo una dirección de Dios donde me decía, usted en la iglesia se debe enfocar en la parte de la enseñanza y no en la música. Y yo en ese momento fui obediente, aunque a mí me encantaría estar en el grupo de música. ¿Sí notan la diferencia? Yo no me salí porque no me gusta el grupo de música y porque no me gusta cantar. Hace falta. Pero hace falta es que ese proceso de Dios que hace en nuestras vidas. Es ilógico, sí. Pero ¿qué es lo que Dios encamina? Encamina y vea que después de eso las cosas cambiaron. O sea, empezamos a trabajar y ahorita tenemos clases diferenciadas, clases mucho más específicas. Y eso me hace a mí entender de que yo necesito empezar a formar más cosas que tengan que ver con la enseñanza, porque es lo que nos hace falta en la iglesia, mucha enseñanza. Pero Dios lo hace ¿qué? ¿A través de qué? Y en algún momento yo lo pensé y yo dije, no, pero yo cómo me voy a salir del grupo. Si a mí me gusta estar acá, si yo soy un duro para dirigir. ¿Sí? Y empieza esa partecita de bueno, Señor, ¿cómo se te ocurre? No, así no es lógico. Y así Dios pone muchas tareas que para nosotros quizás no sean lógicas. Y muchas veces nosotros le decimos a Dios que, no, usted está loco, yo no voy a hacer eso. Y ahí se queda muchas veces. Tomamos la decisión de ¿qué? De abortar esa misión. Y se autodestruye en 5 segundos y ahí quedó la misión. Muchas veces pasa eso, ¿sí? Que nosotros no queremos tomar esa tarea. Esa es como la primera, hay un cruce de caminos. Quiero, pero es lo que Dios quiere, pero es lo que yo no quiero. ¿Sí? Hay un cruce de caminos. Lo mismo pasó con Noé. O sea, Noé que decían, ¿para qué voy a hacer todo eso? ¿Cómo se le ocurre a Dios? Moisés, no, pero es que ¿cómo es? Si yo no soy apto. A mí me da susto hablar con el emperador o con el faraón era. ¿Qué más? Los encuentros con Dios exigen ¿qué? Fe. Ese fue el segundo día. ¿Cómo lo tomamos? A ver. Vamos con los encuentros.
¿Cuáles fueron los encuentros con Dios? ¿O cómo sucedían los encuentros con Dios? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a responder estas preguntas. ¿Cuáles son las cosas que Dios quería hacer por medio de Moisés que solamente las podía hacer Dios? Liberar al pueblo, sencillito, ¿cierto? Solamente las podía hacer ¿qué? Dios. ¿Y lo hizo a través de quién? Moisés. La pregunta es, ¿Moisés necesitó fe para hacer eso? Claro, sí. Claro que sí. Por ejemplo, los discípulos. Solo tomémoslo con esto. Seguir a Jesús. ¿Necesitaron fe para seguir a Jesús? Sí, necesitaron fe. O sea, nosotros leemos, mira que es que nosotros lo hacemos, o sea, muchas veces en nuestra mente es muy sencillo. Nosotros leemos que Jesús fue y le dijo a Simón Pedro y a Andrés que lo siguieran. ¿Y ellos qué? Lo siguieron. Lo siguieron. ¿Pero qué les ofrecía Jesús? Nada. O sea, nada. No, pero ¿qué tenía que ofrecerles? ¿Tenía un lugar donde llegar? No sé, un centro de operaciones. No les ofrecía nada. Entonces mire que esa decisión de seguir los que necesitaron, solo para seguirle necesitaron fe, que era algo ilógico. O sea, yo cómo voy a seguir a un vagabundo, así lo veían en ese momento, no tenía lugar donde llegar, un vagabundo, no tenía casa, vivía por ahí en tiendas, donde lo cogiera la noche. ¿Eso qué hace? Un indigente prácticamente, no. Que duerme donde qué, donde lo coja la noche, obviamente guardando sus proporciones, ¿no? Pero en ese tiempo se veía así, o sea, era de esos profetas vagabundos que andaban por ahí, así los veían en ese momento. Obviamente sucedieron cosas que a ellos los llevaron ¿a qué? A creer que seguirle a él era lo correcto. Y a eso es lo que voy. Entonces, lo primero, ¿qué necesitamos nosotros cuando tenemos un encuentro con Dios? Y esa tarea, necesitamos fe. ¿Sí? Fe para poder hacerla. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios, como dice el texto. Y ahí es donde va esa tercera parte, para combinarlo. Los encuentros con Dios son ¿qué? Son de dimensiones ¿qué? Divinas. O sea, yo no voy a tener un encuentro con Dios simplemente para ponernos a charlar. O se lo voy a poner en esta cruda realidad. Dios no va a perder el tiempo conmigo para solamente venir a charlar. No, Él propicia el encuentro ¿para qué? Para que sea algo diferente, algo divino, algo que sea productivo para su obra. ¿Sí? Cuando se encontró con Moisés, ¿lo hizo para qué? Para charlar con Moisés y hacerle terapia a Moisés. Perdón, te hago una preguntita. Yo me pongo a pensar que en esos tiempos de Cristo, como usted está diciendo, pues las personas humanamente así como nosotros lo veían, se encontraban, mejor dicho, había en persona. Hoy en día nosotros después de pasar miles de años, nosotros no hemos visto en persona al Señor. Mejor dicho, es como, tiene que ser más por fe hoy en día, porque nosotros, pues está la Biblia, ¿cierto? Pero cualquier libro puede decirle a unos 50.000 cosas. Entonces ya es la fe más que en ese tiempo que sí lo veían él en persona. Hoy en día nosotros no lo vemos en persona. Sí, él mismo lo dijo, bienaventurados los que creen aunque sin haberme visto. Sí, por eso. ¿Sí? La pregunta es, y eso me lleva, ese tema me lleva, o la respuesta a esa pregunta me lleva a lo que estamos viendo. Entonces, ¿usted por qué cree? ¿Pero por qué creyó? O sea, no por fe, yo sé que la fe tiene que ver ahí, pero ¿qué lo llevó a creer? Bueno, pues uno, por ejemplo, el caso pues de nosotros, por ejemplo el caso mío. Si yo comencé a ver que mi mamá iba a la iglesia, yo pues un chino país de 5 años, de 8 años allá en la Albania, y que iba el pastor Anastasio Morales, y que allá a la iglesia y todo eso, entonces uno como que se va creciendo, y mi mamá bien cristiana que era y que buscaba a ellos y todo eso,
Entonces uno de niño, pues lógico, va, ¿cierto? Va encaminándose a la vida que le enseñan desde niño, desde que nació. Porque digamos, una persona que no le guste el evangelio, que nunca vaya a una iglesia evangélica ni nada, pues como han sido familias de que van a la iglesia católica de vez en cuando, bueno, no van, pues claro que los niños o las personas se van levantando sin saber nada. Pero en el caso de nosotros, la familia Sánchez, que es muy inmensa, ¿sí o no, doña Elia? La familia Sánchez. Yo no soy Sánchez. No, pero sí sabe que es artista. Sánchez, Sí, ella sí. Rodríguez. Sánchez, Sánchez. Tú eres porque Sánchez. somos Sánchez por mi abuelito Yo me Pacho salvo- yo me salvo de mi eso. abuelita Sabina. Sánchez. Pero le estoy hablando desde después de la guerra de los 1000 días, por decir algo. Hace muchos años. Bueno, pero entonces le voy a hacer una pregunta puntual. Entonces usted puntualmente, ¿por qué creyó? O sea, puntualmente. Por eso. Tuvo que haber sucedido algo Sí. en algún momento que usted le dijo, sí, eso es de Dios y por eso lo creo. Pues comenzaron a llevarnos a la iglesia de Albania, a mi mamá, y bajaba el pastor Morales a llevar los estudios allá, o la escuela dominical, Valentín Bergaño, que la hermana conoció, y todos ellos, desde hace 50 años, más de 50 años. Entonces, lógico, uno de niño, pues lo van encaminando, ¿cierto? Lo van encaminando. Y va uno conociendo el Evangelio. Yo esa historia la tengo yo desde la Albania, desde la Albesia. Pero hay muchos que han sido encaminados y no Exacto, es que Ah, sí, ahí es donde yo voy. Sí, claro, sí, lo quise unir. ¿Por qué Moisés termina liberando al pueblo de Israel? ¿Por qué razón? Que tuvo un encuentro. Porque es el pueblo escogido de Dios. No. La parte. Por fe. Él por fe, pero ¿qué lo lleva a decir, sí, eso es de Dios? Pero de todas maneras por fe. La comunión. No. Sí. En el primer encuentro que él tiene con el faraón, Dios qué le dijo que hiciera, Lo de la que tirara la vara al suelo, ¿sí? Y la vara se convirtió, serpiente. y él volvió y la tomó y la vara volvió a ser que vara, ¿cierto? Él vio que algo que solamente que Dios hace. Dios podía hacer. Como un milagro. Entonces fue la indicación de que era de Dios, y por eso creyó y que tuvo fe. ¿Por qué creímos cada uno de nosotros? Algo sucedió que vimos que solamente lo podía hacer que Dios, y por eso dijimos sí. En algún momento de nuestra vida tuvo que haber sucedido algo, o muchas veces de nuestra vida ha sucedido cosas que nosotros mismos decimos, esto solamente puede ser obra de qué? De Dios. Y eso nos alimenta ¿qué? La fe. Claro. Entonces, ¿ustedes imaginan donde Moisés hubiese ido y no hubiese tenido éxito en nada? ¿Él hubiese liberado al pueblo? Sí, era Si hubiese tirado esa vara y no se hubiera vuelto serpiente, ¿él hubiese ido la segunda vez? Todo lo hizo por fe. Pero esa fe iba siendo ¿qué? Alimentada por la obra de Dios. Entonces así mismo pasa con nosotros. Por ejemplo, el Josué y el río Jordán, cuando cruzaron el río Jordán, ¿era algo que Josué podía hacer? ¿Y por qué el pueblo le creía a Josué? Que lo hizo. Porque lo hizo. ¿Sí ven? Dios iba ¿qué? Alimentando la fe, no solamente del que lo hizo, sino del pueblo. O por ejemplo, las personas se fueron echadas en el horno de fuego. Miren hasta dónde llega lo que hace Dios, la obra de Dios en la fe. ¿Qué pasó con ellos? Fueron echados al fuego y ¿qué? Y no se consumían. ¿Qué dijo Nabucodonosor? ¿Realmente estos qué? Estos son de Dios. Hasta las personas que no creen, ven Sí. cuando algo no es de Dios. Quizás en ese tiempo el ver vivir diferente a todas sus hermanas lo pudo llevar. Ese es el camino. Aunque ya lo sabía, en algunos momentos de la vida de uno puede decir, no, pero es que yo quiero otras cosas y tal vez me alejo. ¿Sí? Pero cuando veo como un familiar que está siempre y que uno ve esa bendición de Dios, ve cómo Dios lo cuida, cómo Dios lo protege, uno dice, eso es obra de Dios y quizás por eso creo. Si notan, ahí es donde yo voy con respecto a eso. Los encuentros con Dios son de qué? De dimensiones divinas. O sea, cosas que uno entiende
que no la puede hacer mano humana, sino obra de Dios. Entonces ahí es donde va Dios trabajando en esa crisis de fe. Moisés tenía crisis de fe, sí, le sacó todos los peros a Dios, y cada que le sacaba un pero, Dios hacía un milagro a través de él. Entonces le alimentaba ¿qué? La fe. La pregunta es, todos lo hicieron lo mismo, o sea, Pedro pescó hombres de una, ¿no? Pedro le negó 3 veces, tuvo ¿qué? Crisis de fe. ¿Sí notan? Y todos van pasando por ese proceso. Pero después, ¿qué hizo Jesús? Se le presentó ¿qué? Resucitado, y lo restauró. ¿Alimentó qué? Su fe. Dios no solamente se queda en ese primer punto donde le dice qué hacer y tenga fe, y si usted no tiene fe, baila, no, sino que Él va ¿qué? Él va trabajando en ese proceso de crisis que vamos teniendo. Él no se va quedando solamente ahí. El día 4 tiene que haber listo. Entonces, yo decido obedecer o no obedecer. Y ahí lo que yo hago, como soy, proclama que lo que creo. ¿Sí? Entonces, si yo soy una persona, aquí en la iglesia soy Full HD, ¿sí? El santo, la areola arriba, las 2 alistas atrás, y luego me voy para mi casa, y en mi casa soy todo lo contrario, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Es lo que se está proclamando. Entonces, si yo digo, yo vengo aquí y doy la clase, ay, tenemos que ser santos como Dios es santo, y resulta que me voy y hago todo lo contrario, estoy proclamando que algo que no soy, pero realmente termina mostrándose lo que hay en mi corazón. Entonces ahí es donde yo tomo la decisión, listo, yo estoy siguiendo a Dios, Dios me dio la tarea, yo dudo, Dios empieza a alimentar mi fe, pero si yo no estoy en constante relación con Él, estoy seguro que Dios no va a alimentar mi fe. Entonces obviamente no voy a tomar fe, la tarea, y eso hace parte de esa proclamación, ¿sí? En algunos casos Dios dio tareas y no se cumplieron, ¿sí? Y lo hizo a través de otra manera, de muchas maneras. Por ejemplo, a Judas le tocó la peor parte, pero era necesario que sucediera. ¿Y qué pasó con Judas? ¿Cuál fue el resultado de Judas? Él no tomó la tarea, porque él recibió lo mismo que todos los discípulos. Él vio los milagros como todos los discípulos, no los mismos que vieron todos los discípulos, pero sí vio milagros o vio cosas que solamente que Dios podía hacer, y aún así tomó la decisión de no hacerlo. ¿Ven? Entonces están las 2 posiciones. Por ejemplo, la falta de fe de Sarai. ¿Qué pasó con Sarai? ¿Sí recuerdan la historia? ¿Que mandó a quién? Le dio la orden a Abraham que fuera y estuviera con la criada, porque para que se cumpliera la promesa de Dios. Ella no creyó. Abraham tuvo un hijo, su nombre Ismael, y luego se cumplió la promesa de Dios, que esa sí era la voluntad de Dios, y nació Isaac. Y a causa de la incredulidad de Sarai se volvió una guerra entre la descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac, que aún todavía están en guerra. Todavía la hay. ¿Sí ve cuánto cuesta hacer las cosas a nuestra forma de ver? Y no cuando seguimos esa promesa o esa cuestión de Dios. Y por último, la fe requiere acción. Yo puedo decir, ay, sí, yo tengo fe, pero si me quedo solo con la fe, ay, yo tengo fe. ¿Se imagina a Noé diciéndole, sí, Señor, yo creo que tú a través de mí puedes hacer el arca, y se queda sentado? No hace nada. O Moisés, sí, sí, Señor, yo un día de estos voy donde el faraón. Un día de estos, ahí vamos mirando, y se queda sentadito. Entonces, si Dios da una tarea, ¿el que requiere? Listo, Él le hace todo ese proceso en la crisis. Usted dice que no, Él lo alimenta, le dice, hay cosas que solamente por mi mano pueden ser tan, y usted al último se queda sentadito y no hace la tarea. Bueno, yo no voy a enseñar, Señor. No, un día de estos enseño, Señor. Me voy para España y no enseño 5 domingos, Señor. Relajado. ¿Sí? La fe requiere que se ejecute. ¿Qué le tocó hacer a Moisés? Ejecutarlo, tomar acción. ¿Sí? A ver, aquí entonces teníamos como
una parte de mirar varios textos y tomarlos. Entonces, por ejemplo, Abel ofreció a Dios un sacrificio agradable, la fe lo llevó a hacer el sacrificio, a acción. Enoc, ¿cuál era la de Enoc? Agradar a Dios buscándole con La F. fervor. La F. Agradó a Dios buscándole con fervor. Muy bien. Noé, Noé no está, Noé no aparecía Ese ahí. no aparece en la. No aparecía en las él no la copias. pusieron. no, entonces fue error Ni mío. Noé ni Pues ahí era construyó un arca para salvar a su familia y Sí, pero la no estaba, no bueno, está. Ni la 8 tampoco. me da culpa. Abraham, La H, que es siguió a Dios sin saber a dónde iba. N, la H también, la N también. ¿Cuál es? Ofreció ir a Isaac el No, sacrificio, ¿no está? no, acá no está. Ah, bueno, entonces yo lo hice un poquito diferente ahí. Bien, pero ¿qué quiere decir eso? Que todos los hombres que les fueron dado tareas que tuvieron que Actuar. ponerse en acción, no se quedaron quietecitos. En la iglesia pasa eso. O sea, Dios brinda tareas y nosotros nos quedamos quietecitos, sentaditos, relajaditos, porque así es chévere. ¿Sí? Pero cuando nos hablan de evangelizar, ¿sí? Hacer algo diferente, nos cuesta. Entonces, muchas veces eso lo que hace es que esa fe no se lleve a la acción.